Dios bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos ven en esta hora a través de este medio de comunicación, de esta red. Hoy vamos a seguir escudriñando las Escrituras. El título es Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. Vamos a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, le voy a dar un tiempito para que le busque allí. Gálatas capítulo 4. El proceso que nosotros vivimos para ser conscientes de la adopción que habla la Escritura en San Juan 1:12, porque el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12 es claro cuando recibimos la promesa de adopción a los que han creído. Y dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y Gálatas 4, en este proceso entre la ley y la gracia, Pablo está explicando claramente, y en el 4:1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aplicando en el contexto de la cultura romana, los romanos desde que nacían sus hijos, los entregaban a los esclavos. Ellos tenían un esclavo para cada una de sus necesidades en su casa. Y entre ellos tenía entonces esclavos que eran los que se encargaban de formar a sus hijos. Ellos no se volvían a enterar de sus hijos hasta el día en que hacían una ceremonia especial y ellos decían cuándo tenía la madurez para ya adoptarlo como un hijo, aunque era su hijo, ¿no?, legítimo, pero era como ese día especial que se hacía una ceremonia, y entonces ya él difería de que era de ser esclavo. Entonces, cuando el niño estaba pequeño, él se comportaba como los esclavos, vivía como los esclavos, en fin, toda su conducta era como un esclavo, hasta el día que el padre lo tomaba para llevarlo entonces y darle todos los privilegios que tenía como hijos. Ahora miremos lo que está diciendo esto en el versículo 4. Dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiéramos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Entonces se hizo una transición entre la ley y la gracia. Antes era el pueblo de Dios que había sido llamado, cierto, de lo vil y menospreciado, ese pueblo de Dios, pero todavía no era la adopción, su hijo no había llegado, no éramos adoptados como hijos de Dios. Entonces viene la transición y en su tiempo, en el tiempo en que Dios determinó, vino su Hijo amado, y Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que recibieron y creyeron en Él, como dice, acabamos de leer en Juan capítulo 1, versículo 12, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nosotros dejamos la esclavitud de este mundo. El problema es que a veces no somos conscientes de este grande privilegio que tenemos. Y sobre todo cuando hemos tenido una mala relación con nuestro padre. Entonces, cuando una hija tuvo una relación mal con el padre, o un hijo tuvo una mala relación con el padre, le es difícil ser consciente de la adopción. Cuando dice la Escritura: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Esa adopción es una realidad. Y nosotros tenemos que creer en esa adopción, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, tenemos que disfrutar, aprender a disfrutar de los privilegios
como hijos de Dios. Ya no soy esclavo. El problema de muchos cristianos es que viven con una mentalidad de esclavos, se quejan, señalan a otros, siempre llevan esa herida de esclavitud de su pasado, en fin, en su corazón, y no se dan cuenta que Cristo vino para darles libertad, para darles una libertad total. Así que nosotros debemos darle gracias a Dios por tan grande privilegio que nos ha dado de ser adoptados como hijos de Dios. Por eso dice en el versículo 6, vamos a entender el versículo 6 que dice, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Como hijos, ahora que hizo Dios, ya como hijos, somos hijos de Dios. Usted está seguro de que es un hijo de Dios, tiene que creer y comportarse para que podamos entender los privilegios, recibir los privilegios como hijos de Dios. Y acá está él diciendo, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo nos ayuda a concientizarnos de que somos verdaderos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo dice, Abba, Padre. Esa expresión no se conocía en el tiempo de Jesús, a Dios como Padre. Recuerde que siempre Jesús nos enseñó a pedir al Padre en su nombre, y eso es lo que debemos hacer. Siempre que usted pida al Padre, debe pedirle en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Hemos sido adoptados, Él es nuestro hermano. Entonces debemos saber, clama, y cuando dice es papá, es decir, la expresión papá no se escuchaba en ese tiempo. Nosotros tenemos el privilegio, Él es mi papá. Es mi papá. Él tiene, pues, es una expresión de intimidad, de pertenencia, es decir, mi papá. Es muy importante que nosotros dejemos de ser esa mentalidad de esclavos y saber que salimos de la esclavitud y que ya hoy no soy un esclavo, sino un hijo de Dios. Ya los rudimientos de la esclavitud de este mundo ya los dejamos, ahora somos hijos de Dios. Tenemos que tener un comportamiento, una conducta como hijo de Dios totalmente diferente. Y dice en el versículo 7, oiga bien, versículo 7, así que ya no eres esclavo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? 4:7 que dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. En esta pandemia es muy especial. Nosotros no somos esclavos de las noticias, esclavos de los presidentes, de los gobiernos, esclavos del trabajo. Podemos ver que aunque mucha gente no ha podido trabajar en medio de esta pandemia, yo quiero decirle que Dios nos ha sostenido. Hay mucha gente que dependía del trabajo y que si no trabajaba se morían, y les ha tocado depender de Dios en este tiempo y Él mostrar que Él como Padre cumple, que Él como Padre es proveedor, no solamente es salvador, sino proveedor también, sanador. Así que tenemos todos los privilegios para disfrutar. Así que ya no eres esclavo. Dígale a su hermano, dígale, ya no soy un esclavo. Y tú tampoco eres un esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor en esta pandemia que hay tanto miedo, no Señor, que dice, para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y si hijos, también herederos, dice allí en Romanos capítulo 8, versículos 15, 16 y 17. Usted puede, como la Escritura nos confirma, que ya no somos esclavos, sino que somos hijos de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor en esta mañana. Quisiera que oráramos y le diéramos gracias a Dios por este tiempo especial. Padre, gracias te damos porque yo ya no soy un esclavo. Mis hermanos que están viendo tampoco son esclavos. Y tú, que vives en el mundo y no has entregado tu vida a Cristo Jesús,
Hoy te digo, ven a Cristo y dile, perdona mis pecados. Y hoy recibo a Cristo en arrepentimiento. Recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y hoy confieso que no seré más esclavo de los rudimientos de este mundo, del pecado, de la esclavitud de este mundo, sino que desde hoy paso a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado, por esta adopción maravillosa de convertirnos y recibirnos como hijos de Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, porque ahora soy heredero del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dueño del universo. Muchísimas gracias, Padre eterno. Es un privilegio más grande que lo que puede tener el hijo de un rey de alguna de las poderosas naciones. No, Señor, yo soy hijo del Rey de Reyes, del que hizo el universo entero. Muchísimas gracias por esta adopción en Cristo Jesús. Señor, nunca más seremos esclavos para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Qué bello, qué precioso es este tiempo especial. Mis amados hermanos, seguimos en estos devocionales especiales para la honra y gloria de mi Padre Celestial. Dios los continúe bendiciendo abundantemente. Un abrazo, les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campo de Ministerio Camino de Esperanza, Asamblea de Dios en la ciudad de Cali. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy